Hoy vamos a poner en contexto inflamación, analgesia y dolor. Cuando nosotros sufrimos un trauma, cuando nos golpeamos, ¿de qué manera pensamos el proceso de la inflamación? ¿Cómo vivenciamos la inflamación? Cuando recibimos un trauma en un músculo, en una articulación, en cualquier parte del cuerpo, la primera percepción social que hay, la primera respuesta, inclusive el primer consejo que ustedes van a dar como kinesiólogos también, es colócate hielo. Bueno, pero si yo me lesiono, tengo dolor, estoy comenzando un proceso de inflamación, ¿por qué hielo? ¿El hielo realmente va a actuar como un proceso de ser un atenuante del fenómeno inflamatorio, como un analgésico? ¿Cuál es el rol del hielo? ¿Es una cuestión social, el hielo? Y la respuesta es no. El hielo efectivamente es un proceso físico, lo tenemos que mirar desde este contexto muy formal, pues estamos hablando de química, estamos hablando de ciencias químicas. Entonces el hielo como un proceso físico es un actor como analgésico y antiinflamatorio. Pero ¿cuándo el hielo? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento por el cual el hielo actúa como analgésico y antiinflamatorio? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, el piso o la base teórica de la cual podemos partir es precisamente de tener en mente las propiedades y las características de las enzimas. Las enzimas, recuerden que son proteínas que tienen la particularidad de poseer un sitio activo, de unirse de manera específica a un sustrato y que poseen propiedades. Entonces yo lo que quiero invitarlos entonces es a que lean con mucho detenimiento las propiedades de las enzimas. Esto de la especificidad, la cinética, la necesidad de cofactores o segundos sustratos obligatorios, que estos segundos sustratos obligatorios, o también conocidos como cofactores, son las vitaminas y los minerales. Entonces por ahí, cuando uno piensa para qué sirven las vitaminas, qué rol cumplen las vitaminas, es precisamente ser segundo sustrato obligatorio para las enzimas, y obligatorio en el sentido de que su déficit significa que la proteína no cumple su función biológica, no actúa la enzima si el segundo sustrato no está presente. Entonces aparecen así patologías asociadas al metabolismo por déficit vitamínico. ¿Cómo el hielo actúa como analgésico y antiinflamatorio? Otra pregunta, ¿la inflamación es buena o es mala? ¿Por qué tengo que detener un proceso biológico? ¿Cómo puedo yo caracterizar las inflamaciones? Existen inflamaciones en donde el proceso se produce por un trauma sin lesión abierta de los tejidos. Si no hay agentes externos que expongan mis tejidos a una respuesta fisiológica de mi cuerpo, ¿cómo se desencadena la inflamación? ¿Qué actores forman parte del proceso inflamatorio? Pero si yo tengo una lesión, entonces se rompe la barrera de la piel, la primera barrera de protección del cuerpo, por ejemplo, es decir, me golpeo y se me lastima la región del trauma, puedo pensar que va a aparecer un proceso inflamatorio que también puede estar vinculado a una respuesta inmunológica. Recuerden que nuestro cuerpo va desarrollando una especialización inmunológica de manera tal que nos va permitiendo poder hacer frente a distintos agentes agresores, a distintos gérmenes, a distintos fenómenos que desencadenan procesos histológicos que son precisamente la inmunidad, los procesos inmunitarios. Entonces, cuando hablamos del fenómeno inflamatorio, existe un primer contexto de la inflamación como un fenómeno químico puro. Ese es el desencadenante, sin la necesidad de que haya una lesión abierta. Ese fenómeno es un fenómeno multiplicativo, es una cascada química que va a llevar tarde o temprano a que el sistema inmunológico, aunque no haya una lesión abierta, también se active,
se sensibilice, identifique el lugar de la lesión en nuestro cuerpo y se desencadenen los procesos de fagocitosis de fragmentos celulares, de fragmentos histológicos, microscópicos, ultramicroscópicos y todos los fenómenos de reparación en la zona de la lesión. Es decir que, tarde o temprano, ambos procesos inflamatorios siempre se van a encontrar en el mismo camino. El proceso inflamatorio puro, químico, celular, y la respuesta inflamatoria inmunológica. Vamos a una de las preguntas. ¿La inflamación es buena? ¿Es mala? Y la inflamación es un proceso fisiológico necesario. Es un proceso fisiológico obligatorio, requerido por nuestro cuerpo. Se presentan las siguientes características: edema, eritema, hipertermia, rubor y dolor. ¿Qué quieren decir todas estas palabras? El edema es el pasaje de líquido desde los vasos sanguíneos hacia la zona del trauma. Al tacto nos va a provocar una tumefacción. Vamos a sentir duro, se nos empieza a poner duro en el lugar del trauma. Esta colección de líquido que comienza a comprimir los tejidos empieza a expandir el volumen de la zona y aparece el fenómeno inflamatorio. Este proceso que el líquido que extravasa de los vasos sanguíneos, que sale de los vasos sanguíneos para empezar a colectarse en la región de la lesión, tiene muchos propósitos. Uno de ellos es mecánico. Es un acto mecánico de que si hay una anoxa, que si hay un evento, no avance hacia el tejido vascular sanguíneo. Entonces, el proceso inflamatorio, desde el punto de vista mecánico, comienza a contener en la región y en la zona las noxas probables que podrían llegar a diseminarse hacia el cuerpo. Es decir, que el proceso inflamatorio está claro que es necesario y obligatorio. También, este proceso inflamatorio, como les dije, empieza a subir la temperatura en la región, se provoca una hipertermia en la región de la inflamación. Esa hipertermia está asociada al hecho de que aumenta la vascularización sanguínea, los capilares se vasodilatan. ¿Para qué? Y para que la pared de los vasos sanguíneos comiencen a tener mayores espacios intercelulares para que el líquido filtre hacia el exterior del vaso. Y esto quiere decir que aumenta la estancia, la permanencia de sangre en la región y por lo tanto aumenta la temperatura. Pero este aumento de la temperatura en la región, esta hipertermia, es también un factor asociado a las enzimas, a las propiedades de las enzimas. Esta hipertermia, este aumento del vascular sanguíneo, esta vasodilatación en la región, le permite al sistema circulatorio que las células permanezcan un tiempo más en la región donde está la lesión, que se activen los macrófagos, el sistema inmunológico comienza a darle señales a las células para que comiencen a transitar a través de toda esta vasodilatación, todas estas aperturas de procesos de filtración que permite el vascular sanguíneo, empiecen a pasar los macrófagos y empiecen a ir las células blancas de la sangre, los neutrófilos, los macrófagos, para poder fagocitar restos celulares y, si fuera una lesión abierta, también para actuar sobre los gérmenes. Esto también permite que pasen los linfocitos, que son células que van a ir tomando proteínas que están sueltas, identificando si son propias o no son propias, y si no son propias, por ejemplo, que entró un germen a una lesión abierta, va a empezar a especializarse para generar anticuerpos. Estos anticuerpos van a marcar al sistema inmunológico para que tengan una memoria inmunológica ante la presencia de un nuevo germen o a la nueva exposición en otra oportunidad del mismo germen. Es decir, que nuestro cuerpo comienza a tomar todo este fenómeno como una especialización para irse perfeccionando ante las respuestas futuras de lesiones
emergentes. Entonces el proceso inflamatorio sigue siendo un fenómeno necesario y obligatorio. Pero, ¿por qué analgesia y antiinflamatorios? Bueno, porque si seguimos pensando en el proceso inflamatorio, recordemos, edema, tumefacción, es decir, empieza a acumularse líquido en la zona, se empieza a poner tumefacta la zona. Esa tumefacción provoca una compresión de los tejidos celulares de la zona. Esa compresión presiona terminales nerviosas que ocasionan a nivel central dolor. Entonces la tumefacción tiene que ver con el dolor. Pero esta tumefacción, en algún momento, puede ser limitante, puede ser incapacitante. Si a uno se le comienza a inflamar la rodilla, uno se golpea en la rodilla, se le comienza a inflamar y uno deja libremente que esto suceda, bueno, la rodilla va a empezar a colectar líquido, uno lo va a tocar y va a estar enrojecida, ese es el rubor, ¿no? Aumentó el vascular sanguíneo en la región, hay vasodilatación, se empieza a colectar líquido, insisto, comienzan a migrar células hacia esa región. Esta inflamación comienza a crecer, el edema empieza a ser cada vez mayor, dependiendo de la magnitud del trauma, pero empieza a ser cada vez mayor hasta que llega a un punto en el cual la articulación de la rodilla no se puede flexionar por precisamente el proceso inflamatorio. Entonces allí es donde la inflamación deja de ser una respuesta fisiológica esperada y pasa a convertirse en un evento que está provocando una incapacidad. Entonces, allí es el momento en donde es necesario este mecanismo de defensa global que tiene nuestro cuerpo ante un trauma, se convierte en un acto kinésico y en un acto médico. El proceso inflamatorio provoca suficiente dolor e inclusive la inflamación provoca hipertermia en el cuerpo a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. Es decir, que un proceso inflamatorio, un trauma, un golpe, te puede provocar la elevación de la temperatura corporal. Tenés literalmente fiebre. No solamente que se eleva la temperatura en la región del trauma, sino que también hay marcadores químicos que provocan la hipertermia del cuerpo, provocan fiebre o febrículas. Entonces, quiero que vayan imaginando que el proceso que es fisiológico, necesario, obligatorio, que actúa como un mecanismo de defensa, como un mecanismo de contención, para que las zonas en donde se lesionaron células no se movilicen de ahí, llega un momento en el cual este avance inflamatorio se vuelve incapacitante para el paciente, se vuelve limitante. Entonces, allí es donde tiene que aparecer el rol de la medicina y de la kinesiología y negociar entre el proceso fisiológico normal inflamatorio esperado y el proceso inflamatorio que ocasiona un trastorno incapacitante para el paciente. Y ahí volvemos otra vez al principio. Me golpeo, colócate hielo, por favor, urgente, así no se te inflama tanto. Bárbaro, me coloco hielo. ¿Qué voy a hacer con el hielo? Y mirá, el hielo es antiinflamatorio y es analgésico. Es así. Es un analgésico antiinflamatorio, como les dije, por un fenómeno físico. ¿Por qué razón físico? El proceso inflamatorio involucra una cascada metabólica de compuestos que nace a partir de lípidos llamados eicosanoides, que forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares de todo nuestro cuerpo, que se van a ir transformando en compuestos en una cascada multiplicativa, que es la cascada de los eicosanoides. Esta cascada involucra enzimas. Estas enzimas toman a los ácidos grasos de los fosfolípidos de las células que rompieron su membrana por el trauma. Ustedes piensen en lo frágil que es una membrana a nivel celular. Imaginen a nivel celular. Toman estas enzimas, los ácidos grasos de los fosfolípidos, los procesan en un compuesto intermediario que se llama el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el sustrato de otras enzimas que van a multiplicarse
en compuestos, van a generar compuestos como son las prostaglandinas y los tromboxanos, los leucotrienos y las lipoximas. Es decir, que el procesamiento de los ácidos grasos que formaban parte de los fosfolípidos del modelo del mosaico fluido de las membranas celulares se van a transformar cada ácido graso procesado en 4 compuestos diferentes: prostaglandinas y tromboxano, lipoximas y leucotrienos. Estos compuestos, derivados de los eicosanoides, que se generan en el citoplasma de la célula, en la zona en donde la membrana celular se lesionó, se los conoce como hormonas locales instantáneas. Estas hormonas locales instantáneas son las responsables de todos los procesos que yo les he comentado recién de manera informal. Las prostaglandinas van a estar directamente relacionados en la zona de la lesión donde se lastima la membrana por el trauma. No importa el tamaño del trauma, importa que la célula en su modelo de mosaico fluido se rompa un poquitito ese modelo de mosaico fluido y deje las colitas de los fosfolípidos libres. Estas colitas de los fosfolípidos libres van a ser procesadas por las enzimas para desencadenar esta cascada. Estas prostaglandinas, que se van sintetizando en el lugar, son moléculas quimiotácticas, es decir, son señales químicas que traen a otras, marcan la zona para que cuando la sangre pase por ese lugar, los macrófagos sepan que está este compuesto marcando el lugar para que el macrófago se pegue y este macrófago larga señales químicas para reclutar a otras y así se comienza a activar la cascada inmunológica en esa región. Además de ser quimiotácticos, tienen el rol de actuar como vasodilatadores. Es decir, el hecho de que se comiencen a liberar estas prostaglandinas que actúan como hormonas locales instantáneas, porque son instantáneas porque actúan en el lugar, son la señal para que el músculo, los músculos, la musculatura lisa del vascular sanguíneo comience a provocar una vasodilatación y empiecen las células a separarse para que haya mayor éxtasis sanguíneo y empiece a producir el edema. Entonces la presencia de las prostaglandinas son las que van a permitir que a partir del vascular sanguíneo comience a salir el líquido para acumularse en la región. Pero algunas de estas prostaglandinas, que son una familia de compuestos, pueden circular por sangre del torrente sanguíneo e ir directamente al sistema nervioso central e impactar en el centro termorregulador de nuestro cerebro y desencadenar la fiebre. Esta fiebre que yo les decía, ahí está esta febrícula, esta hipertermia que tiene el paciente traumatizado. Entonces, existen prostaglandinas que van a actuar como hormonas a nivel del sistema nervioso central para elevar la fiebre, para levantar la temperatura. Estas prostaglandinas no se sintetizaron solas. También dije que se sintetizaron tromboxanos. Los tromboxanos son compuestos que van a tener un rol muy puntual sobre los trombocitos. Los trombocitos son fragmentos celulares que son conocidos como las plaquetas de la sangre. Recuerden que las plaquetas son las que se van a ir acumulando para formar un coágulo cuando hablamos de colesterol y cuando hablamos de el cierre de los vasos sanguíneos en un infarto, ¿se acuerdan? En el coágulo. Entonces estos tromboxanos activan las plaquetas en la zona, ¿para qué? Y porque si hay una lesión de capilares en este golpe, si se han lastimado arteriolas, capilares, venas, precisamente se comiencen a pegar las plaquetas y siguen siendo más señales para que el cuerpo identifique que en esa región existe un proceso de reparación, de lesión. Es una marca. Por otra parte, los leucotrienos y las lipoximas también van a tener una especialización y van a seguir siendo marcadores químicos que van a seguir señalando qué lugar del cuerpo, qué procesos se van a agregar para identificar la inflamación y comenzar el mecanismo de reparación biológica y bioquímica de la zona. Entonces, vayamos al fenómeno físico. Les acabo de decir que
En toda esta cascada de multiplicación intervienen enzimas. Colocar hielo cambia la temperatura de la zona. ¿Y cuál es la propiedad específica de las enzimas? Que las enzimas son termosensibles. Es decir, que si a una enzima le cambias la temperatura a la cual está definida su mayor velocidad cinética de acción, evidentemente la estás deprimiendo. Entonces el hielo actúa como un antiinflamatorio porque cuando cambia la temperatura en la región, le cambia la temperatura a las enzimas de la cascada de activación del proceso inflamatorio y las hace que funcionen más lento e inclusive que se detengan e inhiban. Este fenómeno de que se detienen significa menos concentración de hormonas locales instantáneas, menos edema y acción antiinflamatoria. ¿Y por qué analgésica? Y porque disminuye la compresión nerviosa. Pero al cambiar también la temperatura, la respuesta nerviosa de las terminales estimuladas se vuelve mucho más lenta y de esa manera también actúan como un fenómeno analgésico. Pero no podemos estar todo el tiempo con el hielo. Al hielo hay que irlo rotando. Hielo durante unos minutos, retirar. Hielo durante unos minutos, retirar. El proceso inflamatorio va a suceder, pero más lento. Ese sería el objetivo del hielo. Pero el hielo, ¿en qué momento? Y el hielo en la etapa aguda. Es decir, si te lastimaste, te golpeaste, el hielo te sirve en las primeras 5, 4, 6 horas. Si lo querés usar mañana el hielo, porque te sigue doliendo la pierna y la tenés inflamada, el hielo ya no aplica más. El hielo solamente en el momento de el trauma agudo, en el momento. Luego vienen necesaria y obligatoriamente las técnicas kinésicas como el ultrasonido, magnetoterapia, calor, aplicar calor, ¿de acuerdo? Para poder manejar todo este concepto del líquido colectado y poder disminuir la tumefacción del edema, ¿no? Generar procesos de reabsorción de este líquido que extravasó y el rol del kinesiólogo es básico y fundamental. Pero también aparece una cosa sumamente interesante, los analgésicos, los antiinflamatorios, comprimidos, los medicamentos, aspirina, antiinflamatorios no esteroidales, antiinflamatorios esteroidales, corticoides. Todos estos compuestos los vamos a ver de manera particular en todas estas clases. Pero la clave es cómo nuestro cuerpo identifica que si yo tomo aspirina, un antiinflamatorio, ibuprofeno, el que fuera la marca, ¿cómo específicamente este compuesto actúa en ese lugar y no en otro? Quiero que entiendan que cuando uno consume el comprimido, se distribuye por todo el cuerpo. Pero tengan en cuenta que hay una marca química en el lugar de la lesión. Quiere decir que en ese lugar hay enzimas que están activas. Y estos compuestos, los antiinflamatorios analgésicos no esteroidales, son inhibidores selectivos de estas enzimas de la cascada de inflamación. Los corticoides son inhibidores de la cascada absoluta, por completo, la bloquean por completo. Por eso es de un nivel mayor usar corticoides. Por eso corticoides se usa en un traumatismo craneano, ¿sí? Para que el cerebro no se inflame y no haya un edema cerebral y el cerebro no se puede expandir dentro del cráneo y se empiecen a lesionar en neuronas y zonas corticales del cerebro. Entonces, los corticoides serían la última línea de acción en la analgesia y el dolor. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué pasa con la aspirina, no? ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? ¿Por qué me calman o me detienen la fiebre? Y bueno, precisamente por esto mismo que estamos hablando. Si te infectó un virus y ese virus lesionó una célula, basta con que lesione los fosfolípidos de la membrana, se rompa, se lise una célula para que se desencadene la cascada. Y todas estas prostaglandinas que son hipertérmicas a nivel central, evidentemente, el antitérmico va a estar bloqueando las enzimas que liberan las prostaglandinas hipertérmicas. Entonces, miren cómo todo en un combo comienza a tener coherencia, comienza a atarse. El objetivo de la clase que tenía yo hoy es esto, es presentarle esto, es presentarles el tema de esta manera, desde la vida real, desde el cotidiano, para empezar a encontrar en la lectura los por qué y los cómo de los procesos. La importancia y el valor del acto kinésico. La importancia y el valor de saber las propiedades
químicas, las propiedades de las enzimas, sustratos específicos, inhibición, pH sensible, termosensibles. Y cómo sobre todos estos procesos químicos puros, el kinesiólogo va a actuar para preservar la salud del paciente. Cuando el proceso inflamatorio, que es fisiológico y normal, comienza a volverse un evento negativo para el ser humano, para el individuo. Pretendo cerrar la clase de hoy con esta sensación de que a ustedes se les despierte la inquietud por empezar a mirar un tema que es central en la materia para el abordaje del primer parcial y también de aquí en adelante y para el final. Analgesia, inflamación y dolor. Hoy dejo abierto este capítulo y vamos a empezar a trabajar de una manera especial sobre los eicosanoides, los productos y los procesos de inhibición y los fármacos y algunas técnicas kinésicas que vamos a justificar y vamos a empezar a interrelacionar con absolutamente todos los temas que vimos en la clase pasada. Así que bueno, chicos, espero que la clase les haya resultado diferente, agradable, que realmente les motive la inquietud por pensar, por repreguntarse, por leer los prospectos. Eicosanoides, por favor, le pegan una miradita, vayan leyendo. Es un tema muy químico, muy formal de los ácidos grasos y le vamos a dar una mirada muy fuerte hacia la kinesiología, tal cual como yo hoy he presentado un ejemplo de un trauma simple que nos puede pasar o nos pasó a todos en algún momento. Bueno, chicos, que tengan una noche muy bonita, sigan en familia, sigan cuidándose en casa, aunque se aflojen las medidas de la cuarentena. Nos cuidemos mucho todos, porque nos tenemos que cuidar entre todos, no hay otra alternativa.